en la faz estática de la obligación, ¿sí? Vimos que era obligación, vimos los elementos y actualmente estamos en presencia de las clasificaciones de las obligaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan qué vieron el jueves pasado? Sí. Bien, perfecto. Bueno, todas estas clasificaciones, tanto de dar dinero, de hacer, de no hacer, las obligaciones de género, las obligaciones alternativas, facultativas, todos estamos en presencia de clasificación de acuerdo al objeto de la obligación. Ahora, ¿sí?, vamos a seguir con la mirada en el objeto de la obligación, ¿sí?, para saber si la obligación es indivisible o divisible, ¿sí? Después, en la clase del jueves, vamos a ver las solidarias y las concurrentes, donde ya el foco o nuestra atención ya no va a ser en el objeto, sino que vamos a pasar a ver el sujeto. Bien. En el Código Civil y Comercial, seguimos en el libro tercero de los derechos personales, en las clases de las obligaciones, en el capítulo 3, y ahora vamos a ir a la sección sexta, ¿sí? Las obligaciones divisibles e indivisibles. Bueno, acá quiero que primero leamos el 807, que bueno, lo tengo ahí también expuesto, pero toda esta clasificación de divisible e indivisible va a tener relevancia únicamente cuando tengamos o pluralidad de deudores o pluralidad de acreedores, ¿sí? Si tenemos un solo deudor y un solo acreedor, no tiene sentido la clasificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nos dice el 807, si hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, ¿sí?, aunque su objeto sea divisible, ¿sí? Esto nos remonta a los artículos de pago, que son el 865. A ver, quiero leerles. Donde decía que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Y se acuerdan que el pago tenía que tener los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para que se dé el cumplimiento? Están en el 867, que son identidad, integridad, puntualidad y localización, ¿sí? En lo que nos refiere ahora es el tema de la integridad. O sea, si yo tengo un solo acreedor y un solo deudor, el deudor está obligado por el todo, más allá que la prestación sea divisible, ¿sí? Acá el 869, para que lo tengan en cuenta, dice: el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. ¿Se acuerdan ese artículo? Excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Bueno, acá bueno, yo les había puesto unos ejemplitos. Ejemplo, Juan le debe 10.000 pesos a Pedro. Acá no es relevante la divisibilidad. Pero si Juan y José le deben 10.000 pesos a Pedro, ahí sí va a tener relevancia, ¿sí? Porque ahí vamos a ver cómo van a actuar cada una de las normas que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora sí vamos al 805, que es el artículo que da comienzo a las obligaciones divisibles. ¿Alguien lo puede leer? Bueno, está ahí puesto en realidad. Obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Y el 806 nos dice cuáles son los requisitos, porque por más que una obligación sea divisible hacia la vista, nosotros pensemos, bueno, si pareciera como que es divisible, lo podemos tomar para que rijan con esas normas, pero tiene que sí o sí esta obligación tener estos dos requisitos presentes, que son ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de las partes tenga la misma calidad del todo, ¿sí? Si yo los divido, deben seguir teniendo la misma calidad, ¿sí?, del todo. Y, por ejemplo, si yo tengo 10.000 pesos, lo divido en 2, 5.000 más 5.000 siguen dando el mismo resultado, ¿sí?
Bien, y el segundo requisito es que no debe estar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. ¿Qué creen? ¿En qué momentos, por ejemplo, no cumpliría este requisito la prestación? ¿Cuándo no es, cuándo es antieconómica la división, por ejemplo? La divisibilidad afecta el... Sí, algún ejemplo así que se les ocurra. Un caballo, un animal. Bien. Claro, por ejemplo, yo necesito que ustedes dos me paguen el terreno. O sea, la prestación significa la entrega del terreno. Pero usted me paga una parte y claro, está bien, el terreno es divisible. Él me pagó su parte. Pero yo necesito para comprar, para hacer mi casa en ese terreno. Entonces no van a satisfacer el interés del acreedor, ¿sí? Porque ahí va a estar afectado significativamente el valor, ¿sí? Entonces, bueno, ese era uno de los ejemplos. El que me dijo usted recién, el tema del caballo, sería que no es fraccionable materialmente. O sea, yo si lo parto del caballo ya no tengo un caballo, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, un diamante, ¿sí? Por más que, o sea, los deudores sean varios, esa prestación no puede ser dividida porque necesariamente me lo tienen que dar al diamante completo. Si me lo parten, ya se está, o sea, el valor va a decaer un montón, ¿sí? No es lo mismo un diamante grande que partes de un diamante. Bien, no sé si se les ocurre algún otro ejemplo. Continuamos. Bueno, esto, acá en este mismo artículo, en el 806, veíamos esto, ¿ves? Inalterabilidad económica, la entrega de un diamante. Inalterabilidad del objeto, el fraccionamiento no debe transformar a cada parte en una cosa distinta. Entrega de un terreno, cosa divisible para la construcción de una casa, valor de la causa, motivo del contrato. Sí, bueno, es más o menos lo que ya les expliqué. Bueno, ahora vamos al 808. El principio de la división. Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. Ahora, entonces, la norma nos está diciendo, les voy a ir escribiendo, que podemos en cada polo puedo tener un acreedor y varios deudores. O puede ser varios acreedores y un solo deudor, ¿sí? En estos casos, ¿qué va a pasar? Se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales. Por ejemplo, que la prestación equivale a 10.000 pesos, que habíamos visto en el ejemplo más. La prestación equivale a 10.000 pesos. 10.000 pesos, ¿es divisible o no es divisible? Sí, porque si lo fraccionamos sigue teniendo el mismo valor las partes, ¿sí? Bien, es divisible. Entonces, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya. Bien, acá, ¿cómo creen que lo fraccionaríamos? ¿Hay varios créditos? Sí. No. No. ¿Hay varias deudas? Sí. Sí. Bien, ¿cuántas deudas hay? 3. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es 10.000 dividido en 3? 3.333. Bueno. 3.333. Bien. Entonces, acá el acreedor le puede reclamar a este deudor solamente 3.333, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y este deudor tiene el derecho de pagar su parte. ¿Puede hacer por el todo? Sí, lo puede hacer, ¿sí? Pero su deuda es con respecto a esto, porque está amparado en esta norma.
Bien, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya. ¿Sí? Acá en este ejemplo, si son 10.000 pesos, ¿cuántos créditos tenemos? 2. Bien, ¿y cuántas deudas? Una. Bien, este acreedor, ¿cuánto le puede reclamar a este deudor? 5.000. Bien, y este igual. Bien. Siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. ¿Qué significará esa parte? ¿Qué es el título constitutivo? El acto jurídico que da nacimiento a la obligación. Bien, la causa fuente, muy bien. El título constitutivo, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un contrato. Bien, entonces siempre que el contrato no determine proporciones distintas, porque en el contrato yo puedo decir que este deudor me debe 5.000 y este 2.500 y este 2.500, ¿sí? Siempre vamos a estar primero lo que dice el contrato. Y si no dice nada el contrato y la obligación es divisible, va a aplicar esta norma. ¿Se entiende? Bien. Después, cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. A estas, cada una. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Bueno, acá es lo que veíamos, cada acreedor tiene derecho a reclamarle su cuota. ¿Y qué significará los deudores no responden por la insolvencia de los demás? ¿Qué significa que uno caiga en insolvencia? Por ejemplo, este deudor cae en insolvencia. Que no cuenta con patrimonio suficiente Para afrontar el pago de la prestación, ¿sí? Su patrimonio es insolvente, no es suficiente para cumplir con este pago, ¿sí? Entonces, si este deudor cae en insolvencia, ¿los perjudica a los demás o no? ¿Qué nos dice la norma? No responden por la insolvencia de los demás. O sea, este no se puede hacer cargo de esta deuda, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa partecita de la norma. Bien, acá nos decían los ejemplos. 2 deudores tienen que entregar 4 caballos a 4 acreedores. Ahí no hay problema. Si son 2 deudores que tienen que entregar 4 caballos a 4 acreedores, no hay problema porque 2 deudores van a pagar 2 caballos y otros 2 deudores van a pagar los otros 2. Pero si 2 deudores tienen que entregar 4 caballos a 5 acreedores, ahí ya estaríamos en problemas porque ya la obligación, el objeto de la obligación ya no es divisible. Salvo la autonomía de la voluntad. Bueno, que por la autonomía de la voluntad se diga, bueno, usted deudor me debe 3 caballos y usted 1 solo, ¿sí? Si pactaron las partes no hay problema. Son prestaciones diversas e independientes. La insolvencia de un deudor es soportada por los acreedores, claro. La insolvencia de esto va a ser soportada por el acreedor, no por los otros deudores. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bueno, ahora ya pasamos a las obligaciones indivisibles. Pero antes de pasar a esas, quedó claro, no sé si me estoy olvidando de algo más. Bueno, cualquier cosa volvemos si algo nos faltó. Obligaciones indivisibles. Ahora ya nos vamos al artículo 814, ¿sí? Donde nos plantea los casos de indivisibilidad. ¿Hay indivisibilidad? Sí, la prestación no puede ser materialmente dividida, como por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Un caballo, un diamante, un auto, ¿sí? Bien, materialmente no puede ser dividida, o también si la indivisibilidad es convenida, ¿sí? En caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria. Van a ver, porque la clase que viene van a hablar sobre las obligaciones solidarias, y ahí ya les va a quedar más en claro qué es lo que son, pero van a ver que los efectos tanto de las obligaciones indivisibles como solidarias son relativamente iguales, ¿sí? Porque el acreedor, ¿qué es lo que va a poder
va a reclamar el todo, siempre, porque el objeto de la obligación no se puede dividir. Bien, y si no, si lo dispone la ley, ¿sí? Entonces, en principio, podemos decir que una obligación es divisible, ¿sí? Pero si cumple con algunos casos de indivisibilidad, nos vamos al régimen de la indivisibilidad, ¿sí? Que puede ser porque materialmente es indivisible, porque lo hayan convenido las partes o porque la ley lo disponga así, ¿sí? En cuanto a cuando es convenida, también los autores incluyen el supuesto, por ejemplo, en que un testamento, ¿sí? Donde hay una sola voluntad, no hay un consentimiento de ambos, como es en un contrato, hay una sola voluntad de una persona que deja un legado y que tiene que ser ese legado cumplido por varias personas, ¿sí? En ese caso, esa prestación, los que tienen que realizar ese legado tienen una obligación indivisible, porque en el testamento ha sido estipulado así, ¿sí? Que tales personas tienen que hacer en conjunto tal prestación. Entonces, eso sería un caso también del inciso B, por más que no haya una conveniencia, pero hay un título constitutivo, que sería el testamento. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las fuentes y que una de las fuentes también era la declaración unilateral de la voluntad. El testamento es parte de eso. Bien. Y cuando le dispone la ley, por ejemplo, en la ley, no sé si está acá escrito, los derechos. Bueno, nosotros en el Código Civil tenemos esta norma, 2191, donde nos habla que todos los derechos reales, por ejemplo, los de garantía, que son el antícresis, la hipoteca, la prenda, ¿sí? Esos derechos reales de garantía son indivisibles, ¿sí? Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. ¿Ustedes saben más o menos cómo opera la hipoteca? ¿Vieron algunos ejemplos? ¿O no saben todavía porque todavía no vieron derechos reales? Pero para que lo entiendan, y no hablo así o sea, me gusta que vayan entendiendo cada cosita. Yo tengo por ejemplo, quiero sacar un crédito en el banco, ¿sí? Y el banco me pide que yo les dé una garantía para garantizarles a ellos que yo les voy a devolver esa plata, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que tengo es un terreno, ¿sí? Entonces yo a mi terreno lo afecto como garantía, lo hipoteco, ¿sí? Y se lo doy al banco en garantía para que si yo no termino de pagar las cuotas del préstamo, ¿sí? Ellos puedan subastar el terreno y cobrarse de ahí, ¿sí? Esa es la garantía. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Por qué le digo que es indivisible el derecho de hipoteca? Porque, por ejemplo, si mi crédito era de 100.000 pesos y yo voy pagando mes a mes, llego al 90%, o sea, 90.000 yo ya pagué, ¿sí? Entonces, no puedo sacar la hipoteca por el 90% y dejar el 10% restante, porque la hipoteca es indivisible. Entonces, el banco va a seguir teniendo ese derecho de garantía hasta que no le cumpla el total. ¿Se entendió? Bueno, ese es el ejemplo. Y también otro ejemplo de cuando lo dispone la ley es en la ley de sociedades comerciales, que también lo van a ver en su materia. Por ejemplo, no se puede dividir las acciones de una sociedad anónima. Bien. Sí. Las prendas también. Hola. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la prenda y la hipoteca? Que la hipoteca es solamente para garantizar, o sea, bienes inmuebles. En cambio, la prenda, bienes muebles registrables. Eso. ¿Por qué no se puede dividir la acción de una sociedad? ¿Por qué no se puede dividir? Es indivisible, ¿sí? O sea, es porque ya van a ver en esa materia, las acciones corresponden a una cuota, digamos, de esa sociedad. Entonces, por ejemplo, la cuota es
qué sé yo, no sé bien cómo le dicen ahí, pero por ejemplo corresponde al 3% de la sociedad, ¿sí? Tienen esas acciones. Entonces eso no se puede dividir, o sea, puede tener varias personas que sean dueñas de esa cuota, ¿sí? Pueden tener varias, pero ellos no la pueden, no pueden decir, bueno, de esta cuota yo te quiero dar el 20%, o sea, no pueden subdividir las cuotas de la sociedad, no sé si me refiero. Si quieren hacer transacciones con esa cuota, lo tienen que hacer por el total de la cuota, no lo pueden dividir, digamos. Eso. Bien. Bien. Yo no sé si me pasé una parte. Entonces, no sé si vimos el 813. Bueno, acá no está el 813. El 813 es importante porque dice el concepto de las obligaciones indivisibles, ¿sí? Ya vimos que las divisibles son susceptibles de ser cumplidas de modo parcial. Y las indivisibles, vamos a ver que dice, son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. Sí o sí se va a tomar como cumplimiento el todo. Si no hay un todo, no hay cumplimiento, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, y acá vamos a ver esto, que lo vamos a comparar con esto. Artículo 816. Derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Entonces, acá teníamos las obligaciones divisibles. Ay, creo que este color no se nota el de lejos, ¿no? Bueno, ya cambia. Divisible. Bueno, cuando nos vamos a algo indivisible y tenemos, por ejemplo, acá les había puesto un acreedor y 3 deudores. Y tenemos, no sé, esto chicos es un auto. Ahí está, una prestación. Acá los 10.000 pesos, acá hay algo indivisible, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces, ahora, acá el acreedor le podía reclamar solamente la cuota parte de cada uno. En cambio, las indivisibles, ¿qué nos dice la norma? Se le puede exigir a cualquiera de los codeudores. Claro, yo le puedo exigir solamente a este el todo, el auto, ¿sí? Los 3 se obligaron al auto, pero yo, como acreedor, puedo elegir a quién le voy a reclamar el pago, ¿sí? Por ejemplo, lo demando judicialmente, sin demandarlo a estos dos, lo demando solo a él, ¿sí? Como la prestación es indivisible, él tiene que darme a mí el cumplimiento entregándome el auto entero. Bien, y acá dice la totalidad simultánea o sucesivamente. Quiere decir que los puede demandar a todos los puede demandar a todos, pero el cumplimiento va a ser el de uno. Simultáneo o sucesivamente. A la vez, o primero a uno, si cae en insolvencia ya lo demando a este, cae en insolvencia, lo demando al otro. El 8.17 nos dice el derecho a pagar. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Del mismo caso, o sea, si un deudor quiere pagar la deuda, bueno, sin que lo reclamen judicialmente, lo puede pagar. Acá también les voy a hacer cuando tenemos varios acreedores. En un caso real, ¿cómo sería? Acá. Tiki.
Te doy el auto. Ejemplo. A ver, ¿qué caso puede ser? A ver si me ayudan a pensar. Bueno, lo que veíamos hace rato era de las sociedades anónimas, vimos del derecho de garantía. ¿Qué otro ejemplo les di? Bueno, cuestiones materialmente imposibles de ser fraccionadas. A ver, más o menos elijo un ejemplo y lo armamos entre todos. Por eso le pedimos a usted, Igual, nosotros profe, no el sabemos. ejemplo, creo que sería pagando, porque va a pagar y ahí queda, no es que tenga que elegir a alguien, paga y ahí. Pero, o sea, yo me refiero Sí. a dónde está o sea, cómo se ve realmente un caso engorroso en la realidad, o sea, dónde está la obligación, porque si bien un auto Sí. es indivisible, es físico, pero lo vendo y se divide, y se hace el pago de eso. Si yo lo vendo al auto, entonces ahí se convierte en indivisible. Por eso yo quiero un caso real. ¿Cómo se plasma el caso No, en la realidad? porque ahí recuerdan que, por ejemplo, en la compraventa tenemos dos prestaciones. Una, yo me obligo a entregar dinero. Esa sí sería divisible. Y la otra es la entrega de la cosa. La entrega de la cosa es la que es indivisible. No hay cumplimiento si uno no entrega el total de la cosa. ¿Sí? En este caso, el auto. Son indivisibles las obligaciones del sociedad. Ahí también Claro. estaría afectando la causa motivo del acreedor, porque capaz que quiere el auto y no la plata del auto porque quiere el auto para hacerlo trabajar el auto. Es que si el deudor se obligó al auto o a cualquier cosa que no sea susceptible de ser fraccionada, tiene que entregar el auto, esa cosa a la que se obligó. Lo que se obligó íntegramente. ¿Sí? A menos que ya estemos ante un incumplimiento, que sea imposible entregar el auto y que ya tenga que pagar los daños, indemnizarlos del por qué no cumplió. Si tiene el derecho de prevención, si un acreedor reclama. Claro. Bien. Profe, ¿Sí? el código tiene que estar en el contrato para que tiene que estar identificado en el contrato para Sí. que sea código Sí. no te salga A ver. crédito hipotecario Sí. y el titular, el marido, pero también la Claro, esposa. ¿qué es lo que pasa en el caso del garante o no? O sea, Sí. si el marido no puede pagar como principal ante la dentro de una tarjeta de crédito, no sé. Y es Y eso por ahí justamente podría ser. lo del garante o no, si no puede pagar uno, paga el otro. Es responsabilidad del Sí, principal. por lo general hay que leer el contrato, ¿sí? Porque en realidad cuando estamos hablando de un garante, estamos hablando de que hay un deudor principal y yo como garante solamente van a poder venir a afectar mi patrimonio y a reclamarme a mí en caso que este deudor principal no cumpla, ¿sí? Pero, atención, porque hoy en día, cuando uno va a sacar un préstamo y te piden un garante, qué sé yo, cuando vos lees la letra chica, estás firmando como codeudor, ¿sí? Te dicen que sos garante, pero vos después cuando lees, no, sos codeudor. Entonces, ese qué sé yo, Crédito Argentino, cualquier empresa que otorga un préstamo, y me hace firmar a mí y después me reclaman, no, pero escúcheme, yo solamente fui garante. No, pero usted firmó. Y sí, de manera solidaria. Así que de esto lo van a ver el jueves. Entonces le pueden reclamar a cualquiera de los dos el total. O sea, garante es codeudor. El garante no es un codeudor, pero en la práctica le ponen la palabrita garante a la cláusula, o sea, en el contrato ponen garante, y cuando ustedes leen la obligación se están obligando como codeudor. Sí. Profe, en el caso de que un deudor pague toda la deuda, ese deudor después puede exigir a otros deudores que paguen su parte. Sí. Ahí no Sí. acreedor, exactamente. Sí. Ahí vamos a ir. Bien, todo lo que se les ocurra lo vamos hablando entre todos y los vamos resolviendo. Sí. ¿Alguien había dicho algo también? Sí. Sí. Que hay obligaciones invisibles de hacer, de no hacer y exigir. ¿Cómo sería una de hacer? Bueno, no sé si lo tengo acá en un Power. A ver. Bueno, vamos a ese artículo, así lo vemos a uno por uno, porque es interesante. ¿Qué
¿Qué artículo era? 8.15. Prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones. De dar una cosa cierta, que eso ya está claro, ¿sí? Cuando es una cosa cierta, individualizada, tiene que ser esa cosa, por más que yo traiga una parte de esa cosa, no estoy cumpliendo la obligación. La B, de hacer, ¿sí? Las obligaciones de hacer, en principio general, son obligaciones indivisibles, ¿sí? Si yo tengo que realizar tal escultura, toda la escultura, este acto de que yo tengo que hacer tal cosa, es indivisible. Yo voy a cumplir haciendo el todo, ¿sí? Pero ahí la norma nos dice una excepción, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a liberación parcial. ¿Cuál creen que sería esa hipótesis, por ejemplo? En obra de construcción. Me obligo a construir un muro. Uh-huh. ¿Y en qué momento? Así, en construir el muro, vos vas a cumplir si está el muro hecho. O sea, sería indivisible. ¿En qué momento sería? Y en el caso de que no pueda, lo haría mi hermano, por ejemplo. No, eso ya sería otra cosa. Cumplo, A menos que le luego diga. al muro 1,5 metros y ese me libero y después haciendo otra parte. Claro, tiene que haber estado establecido en el contrato, ¿sí? Que yo como deudor me obligo a hacer determinada pieza primero o determinado muro hasta cierta altura, ¿sí? Y el acreedor me puede liberar si yo cumplí esa altura, ¿sí? Y así lo voy haciendo por etapas, porque la norma dice, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a liberación parcial, ¿sí? Eso tiene que estar escrito. Si no está escrito, se toma que es indivisible y por lo tanto el cumplimiento es del todo. ¿Hasta ahí bien? Bueno, este es de hacer. Las de no hacer. Las de no hacer, todas son indivisibles, ¿sí? Ahí no hay dudas al respecto, porque si yo hago, ya estoy incumpliendo, ¿sí? Y para cumplir necesito no hacer lo que me obligué a no realizar. Y la D dice accesorias si la principal es indivisible. Saben que el principio general es que la accesoria sigue la suerte de la principal, ¿sí? Entonces, en este caso, si la principal es indivisible, la accesoria ¿cómo va a ser? Indivisible. Bien, pero acá hay una excepción, no sé si está puesta acá. Acá Vallespinos la dice. Que no sé si lo vieron cuando hablaron sobre cláusulas penales. ¿Se acuerdan lo que era? Bueno, acá Pizarros y Vallespinos en la página 373 dice: las obligaciones accesorias son indivisibles si la prestación principal también lo es. Es una lógica de la aplicación en lo dispuesto en el artículo 856. La situación es distinta cuando la obligación principal es divisible y la accesoria indivisible. En tal caso, lo accesorio no sigue la suerte de lo principal por imposibilidad de que una prestación materialmente indivisible pueda ser objeto de división alguna. No sé si me siguen o no. Entonces, el régimen normativo dice, tiene una importante excepción en la cláusula penal, sea divisible o indivisible la obligación principal. Cada uno de los codeudores o de sus herederos no incurre en pena, sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Entonces, sí. Sería como el ejemplo de los animales. Sería indivisible, o sea, sería cada uno va a recibir 5 caballos. Sí. Y la accesoria sería que la garantía por no cumplir con la principal, que si no cumplo, me va a entregar un auto. No estaría yo entendiendo. Un cuadro, por ejemplo, En caso de que no cumpla con la entrega de la obligación principal, como garantía o como... A ver, se refiere de que
que si no cumplió eso, que entregue el auto. Si no cumple la principal, entrega un Eso auto. sería como Se le mueren los caballos. como una alternativa o una facultativa, sería donde tenemos dos prestaciones. Si no puedo con una, voy a la otra. Está bien. Ahí sería. Bien. ¿Cómo sería el caso? Pero sería O sea, yo tengo el principio general, lo accesorio, No se puede. sigue la suerte del principal. Entonces, yo tengo una obligación principal. ¿Vieron las obligaciones principales y accesorias o todavía no? ¿Todavía no? Ah. Bueno, la principal, por ejemplo, es indivisible. ¿Cómo va a ser la accesoria? Bien. Por ejemplo, acá yo tengo el diamante, ¿sí? Si el diamante tiene, o sea, es un anillo, la rueda que es, o sea, el diamante y tengo el, no sé cómo le dicen, el anillo. Bueno, el anillo y el diamante. Sería, el diamante sería lo principal porque es lo que más le interesa al acreedor, pero la prestación es indivisible, tanto lo accesorio como lo principal, o sea, los dos tienen que estar para que se cumpla, ¿sí? La obligación. Y acá el otro supuesto, principal, indivisible, esto sería accesorio. A ver. Accesorio, indivisible. Ahora, ¿qué pasa cuando lo principal es divisible? En teoría, el accesorio también tendría que ser indivisible, ¿sí? Esto también sería divisible. Y el... Sí, este es el principio general. Si tengo algo indivisible, lo accesorio es indivisible. Si tengo algo divisible, el accesorio es divisible. Ahora, esta tiene una excepción. La única excepción que hay a esta y que la accesoria no va a seguir la suerte de la principal es cuando el accesorio de una obligación divisible sea una cláusula penal, ¿sí? La cláusula penal siempre es indivisible. En la cláusula penal, sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de sus herederos no incurre en pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Bien, no sé si está claro lo que... Bueno, el profe Emanuel me dijo de que no terminó de dar la bolilla, ¿puede ser? Que va a continuar. Ay, no sé quién me está hablando. Ah, sí. A ver, ¿qué es lo que ustedes entendieron? ¿Qué era una cláusula penal? Más allá de ser un accesorio a algo principal. Por ejemplo, yo me obligué acá, por ejemplo, 10.000 pesos. Tengo una obligación que es divisible. Y el acreedor me sumó a esa obligación una cláusula penal en la cual dice de que si yo no cumplo los 10.000 pesos tal día, tengo que pagar, además de estos 10.000 pesos, 5.000 pesos más de cláusula penal, ¿sí? Esa cláusula penal es indivisible. Siempre voy a tener que pagarla por completo para considerar que está cumplida, ¿sí? Sí, el profe pidió una cláusula penal moratoria. Claro. Así. Bueno, ¿se entendió? Divisible, claro. Excepción, la cláusula penal, acá le voy a poner, siempre es como indivisible. Es el único caso, ¿verdad?
Cuando yo digo indivisible, sí, es el único. Solamente se va a ver cumplida cuando yo pago el total, ¿sí? A eso hago referencia cuando digo indivisible. Bien. ¿Estaba resuelta la duda o faltaba algo más? ¿Sí? El 8K. No sé, el 814. Bien. Bueno, acá ya algo habían dicho en cuanto a qué pasa si de los deudores, nos situamos en esto, si este deudor es el que cumple la prestación, ¿sí? ¿Cómo hace para que los otros dos deudores le paguen lo que les correspondía a ellos? Porque en realidad los obligados eran 3. Por más que la obligación sea indivisible y lo haya pagado uno solo, ¿sí? Tiene derecho a reclamarles a estos dos, ¿sí? Ese derecho se llama de contribución, que es el 820. Si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda, o repara la totalidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances que determina el artículo 841. El 841 nos remite a las obligaciones solidarias, que yo les decía que tienen los mismos efectos, las indivisibles con las solidarias. Nada más que en las solidarias nosotros estamos ya en presencia de un vínculo distinto y tenemos en cuenta el sujeto, en cambio las indivisibles tenemos en cuenta el objeto. Bien, pero está claro, en caso que uno pague, tiene derecho a reclamarle a los otros deudores. Ese se llama contribución, esa relación interna entre los deudores. Mientras que la relación interna entre los acreedores, ¿sí? Que sería esto, por ejemplo, si el auto, este deudor le pagó a este acreedor, para no quedarse sin nada, tiene una acción, ¿sí? Que es el de participación. Si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación de los daños, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que se les pague el valor que les corresponde, conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos con los alcances que determina el artículo 841. Si quieren lo leo. Lo leemos al 841. Si bien lo van a ver la semana que viene. Pero para cerrar la idea, dice: determinación de la cuota de contribución. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con lo pactado, la fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso, la causa de la responsabilidad. C. Las relaciones de los interesados entre sí, de las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales, ¿sí? Entonces, participan en partes iguales, o sea, si pagó lo que correspondía al auto, o sea, si este deudor pagó el valor del auto, o sea, lo pagó el auto, pero el auto, para que sea fraccionable en esta relación interna, supongamos que sale 1.000.000. Entonces, bueno, le tiene que reclamar a estos dos, ¿cuánto sería? 30.000, ¿cuánto sería? 300.000, 333, yo guiándome de allá más o menos, a cada uno de estos deudores. En teoría es en partes iguales, pero si han establecido algo distinto, ¿sí? En el contrato, primero se va a estar a lo que diga el contrato. Y si no dice nada el contrato, ahí recién vamos a tener en cuenta que puede ser de acuerdo a la finalidad de la obligación, a las circunstancias, a las relaciones de los interesados entre sí, y si no se puede deducir cuánto es lo que le corresponde a cada uno,
se entiende que es por partes iguales. Se va a tomar el valor de esa cosa que era indivisible y se va a dividir en cuánto le correspondía a cada uno. Profe, Sí. ¿el deudor le puede cobrar intereses a los otros deudores si se demora en el pago? Sí. Bien, entonces también eso les tiene que quedar claro. La relación interna entre los acreedores, ¿cómo se llama? Participación. Y entre los deudores, contribución. ¿Sí? Sí. No sé si lo tengo el artículo de reembolso, pero sí. Sí, es lo mismo que habíamos visto anteriormente, cuando hablábamos de pago indebido, todo eso, que hablábamos del artículo de reembolso. Sí, es el mismo. Bien. Y después vamos a la indivisibilidad impropia. De todas maneras, antes que vamos a esto, me parece que me salté algo. Acá en el código. No sé si lo dije, pero quiero que quede bien en claro. El 814. ¿Cuáles son los casos de indivisibilidad? Que son 3. O sea, bueno, creo que sí lo dije, pero materialmente, bueno, si es convenida y si lo dispone la ley. Bueno, los 3. Bien. Bueno, y después vamos a la indivisibilidad impropia. Que ahora, a ver, está... Sí, en el 824. Las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto que las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o a pagar individualmente. Bien, ¿qué creen que serían estas obligaciones donde hay una indivisibilidad impropia? Faltan los acreedores que no puede ser divisible en la aplicación, básicamente. Claro, ¿no? Ustedes vieron que lo que nosotros tenemos en cuenta... ¿Cómo? Claro, tienen que actuar en conjunto. Acá nosotros vamos a tener presente que el cumplimiento de la obligación, para que se dé, es necesario que todos los acreedores o todos los deudores actúen en conjunto para que se considere cumplida la obligación. Si no actúan en conjunto, se considera incumplida. Y ahí, por ejemplo, les puse una imagen de una banda de música, ¿sí? La prestación de tocar en un recital, es necesario que todos en su conjunto estén prestando ese servicio. O sea, yo necesito que todos esos deudores, para que yo como acreedor vea satisfecho mi interés, necesito que cumplan en conjunto. No me sirve que primero venga el guitarrista, que al otro día venga otra persona, o sea, que cumplan en manera separada. Son obligaciones que, donde está pactada por las partes, que el cumplimiento tiene que ser en conjunto, ¿sí? Ya sea que tengan que estar los acreedores en conjunto o tengan que estar los deudores en conjunto. ¿Cómo sería un ejemplo de los acreedores, profe, en conjunto? Bien. Bueno, les ibas a decir recién la otra fotito que tengo ahí, que es cuando, por ejemplo, yo estoy comprando, vieron que por lo general se hace así, antes de celebrar la escritura, se hace el boleto de compra-venta. Y en ese boleto de compra-venta, a lo que se obligan es a escriturar, ¿sí? Entonces ahí tendríamos otra clase de obligación en la cual yo para escriturar necesito que todos los dueños de ese terreno, o sea, los que tenían el condominio, vengan y firmen, ¿sí? Ahora vos me estás preguntando de los acreedores, ¿de qué manera podremos hacer un ejemplo donde los acreedores tengan que estar en conjunto?
A ver, pensemos juntos, porque no lo pensé. Pero ¿No podría ser que un conjunto de herederos sean acreedores? sí. Que un conjunto de herederos sean acreedores de algo. Hermanos que sean acreedores de algo. Claro. Lo que tendría que saber es qué sería el algo para que necesariamente tengan que actuar juntos. Y si quieren Ahí está, hacer vender. una casa, Sí, claro, vender, sí. Tienen el causante, la persona fallecida, tiene un bien y ellos tienen que firmar para que ese bien se transmita a otra persona, tienen que firmar todos en conjunto para que eso se dé como cumplimiento. A ver, acá no sé si les escribí algo. también puede ser, profe, hay un artículo que habla de trato familiar ostensible. Ese no es un contrato, pero es cuando, por ejemplo, supuestamente es para la protección de la gente que es concubina o algo así, ya no se usa la palabra hoy. Ajá. Pero si, por ejemplo, yo tengo un contrato con mi novio, Sí. y yo decido abandonar el contrato, y no sé, me voy o me muero, entonces la otra persona puede seguir, digamos, el contrato si tuvo el trato ostensible por un año, por ejemplo. Pero puede ser que la otra persona que sea el dueño de la casa ya no quiera, no sé, junto con los hermanos que esta persona sea. Y eso serían acreedores de que esta persona tiene novio, por ejemplo. Para ¿qué es lo que te reclamarían? Y la casa, digamos. Claro, la casa, ya no quisiera que esa inquilina que siga con el contrato. Sí. Pero en realidad el artículo es fácil, el trato familiar, pero no es familiar. Sí, a ver, no sé si acá Vallespino nos dice algo más claro. Vallespino nos dice las llamadas obligaciones indivisibles e impropias o irregulares. Son aquellas que solo pueden ser satisfechas por entero a través de una actuación conjunta de las partes. El código las regula en el 824, que ya sabemos. Acá. A diferencia de lo que sucede con las obligaciones indivisibles regulares, lo característico en estas es que los acreedores o deudores deben actuar de manera conjunta, pues el cumplimiento requiere la colaboración organizada de todos. El acreedor, en consecuencia, no puede accionar individualmente contra uno de los coobligados en procura de obtener el cumplimiento de la prestación. Claro, no puede accionar individualmente, así como acá, sino que lo tiene que hacer por el todo. A cualquiera le puede reclamar, pero por el todo. Los acreedores deben actuar de manera conjunta para recibir el crédito y los deudores para cumplirlo. No rige para ellos, por lo tanto, lo previsto en los artículos 8.16 y 8.17. Si un acreedor pretende, en caso de pluralidad activa, el cobro del crédito en forma individual, el demandado puede oponerle una excepción de falta de legitimación activa. Del mismo modo, en caso de pluralidad pasiva, ningún deudor puede ser demandado individualmente con independencia de los demás a cumplir la prestación. Bueno, lo mismo que habíamos dicho. Ni los acreedores le pueden reclamar la parte, sino que tienen que reclamar todo, y los deudores para cumplir necesitan cumplir en forma conjunta. ¿Cómo sería la excepción al profe?